Gente, hoy os traigo la historia de uno de mis yonkous favoritos, es decir, Kaido de las Bestias o también conocido como la criatura más poderosa. Tengo que avisaros de algo y es que la pelea de Luffy vs Kaido la voy a resumir muy brevemente. Si queréis que os lo traiga por separado, tan solo pedídmelo en los comentarios y os lo traeré. Y bueno, dicho esto, empezamos con la historia y evolución de Kaido, la bestia más poderosa del mundo. La historia de Kaido comienza hace 59 años, en la Grand Line. Nació en un reino llamado el Reino de Vodka, un país que en lugar de prosperar por sí mismo se dedicaba a invadir y saquear otras ciudades solo para poder costearse el privilegio de pertenecer al gobierno mundial. Y en medio de toda esa brutalidad y saqueo, allí estaba Kaido, que con apenas 10 años ya era el soldado más fuerte de su nación. Pero claro, Kaido no era un niño cualquiera, no era de esos que simplemente aceptaban su destino sin cuestionar nada. A los 13 años empezó a preguntarse por qué su país tenía que someterse a un sistema tan podrido, y esto hizo que el rey de ese país no supiera qué hacer con él, y tomó la decisión más rastrera posible, venderlo a la marina a cambio del derecho a asistir al próximo Leveling. Es decir, Kaido pasó a ser el guerrero más poderoso del reino a ser traicionado y subastado como si fuera una simple mercancía. Lo que no se esperaban es que este chico no era alguien que se dejara atrapar tan fácilmente, ya que Kaido escapó del acorazado que lo transportaba como si fuera un paseo por el parque, y de inmediato le pusieron una recompensa de 70 millones de berries, una cifra bastante alta para alguien de su edad. Pero aquí es donde empieza lo curioso, puesto que Kaido se convirtió en el prisionero más problemático de la marina, no porque no pudiera escapar, sino porque se dejaba capturar a propósito solo para comer gratis en los barcos de la marina, y una vez que estaba lleno se escapaba sin esfuerzo. Básicamente era un troll, por eso el narrador dijo que lo capturaron muchas veces sin éxito. Avanzamos un poco en el tiempo hasta hace 44 años y Kaido aquí con apenas 15 años ya andaba por Hachinosu, la legendaria isla de los piratas, dándole palizas a todo aquel que se le cruzara. Su reputación era tal que Edward Newgate, o sea en un futuro conocido como Barba Blanca, lo vio y pensó, este chico tiene potencial, así que lo reclutó para los piratas de Rocks, una tripulación legendaria que estaba bajo el mando de Rox D'Shevek, un hombre que aspiraba a convertirse en el rey del mundo. Aquí Kaido no solo peleó con algunos de los piratas más peligrosos de la historia, sino que también conoció a Charlotte Lin Lin, más conocida como Big Mom, con quien más adelante tendría una relación bastante peculiar de amor-odio, y cuando digo amor no me refiero a pareja, sino que Big Mom la veía como un hermanito. 6 años después de su ingreso en los Rocks ocurrió la legendaria batalla de God Valley, donde esta tripulación fue derrotada y disuelta. Fue en ese momento cuando Lin Lin le entregó la Uo Uo no Mi modelo Seiryu, la fruta del dragón oriental, a lo que lo hizo ser aún más poderoso de lo que ya era, y haciendo de esta forma deberle un favor a Big Mom. Desde entonces, Kaido vivió como un auténtico criminal en su trayectoria pirata, ya que sufrió 7 derrotas, fue capturado 18 veces tanto por la marina como por otros emperadores y lo condenaron a muerte 40 veces. Sí, 40, pero aquí está lo absurdo de todo esto, ya que ningún arma era capaz de matarlo, espadas, cañones, guillotinas, nada podía acabar con su vida, y no solo eso, sino que mientras lo tenían prisionero, Kaido llegó a hundir 9 barcos de prisión, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para la marina. Eso sí, lo que aún no se sabe es exactamente en qué punto de su vida ocurrieron todas estas locuras, ya que no nos lo contaron, pero lo que está claro es que Kaido ya no era solo un simple pirata, era una bestia, una fuerza de la naturaleza que ni siquiera el gobierno mundial podía controlar. Ahora bien, si creéis que Kaido ya lo había vivido todo con los piratas de Rocks, pues no, todavía faltaban más desgracias y momentos importantes en su historia, porque después de la caída de Rocks, Kaido no tardó mucho en volver a ser capturado por el gobierno mundial, pero esta vez no lo querían ejecutar, lo usaron como un conejillo de indias en Punjazard, un laboratorio en el que hacían experimentos con seres vivos, pero claro, nadie puede mantener encerrada a la bestia por mucho tiempo, por lo que hace 34 años, Kaido logró escapar de ese infierno, pero antes de largarse se cruzó con un joven llamado Albert, otro sujeto de pruebas que también estaba atrapado en ese laboratorio, y por cierto, era de raza lunaria. Aquí es donde Kaido hace algo que definiría el futuro de su tripulación, ya que en lugar de simplemente irse, le propuso a Albert unirse a él, asegurándole que juntos cambiarían el mundo. Albert aceptó la oferta y escaparon juntos, incendiando todo el laboratorio a su paso. Kaido, al ver el potencial que tenía Albert, le preguntó su nombre y se lo dijo, pero no le terminó de convencer, así que lo renombró como King, porque le pegaba más tener un nombre así de potente, convirtiéndolo de este modo en su mano derecha, y después de todo este incidente haría que finalmente empiece a tomar forma su tripulación llamada los Piratas de las Bestias.
Avanzando en el tiempo, hace 33 años Kaido habló con Sien para que se uniera a su banda. No mucha gente lo sabe ya que esto salió en un SBS, pero Sien es quien después se llamaría Queen. Después de ello, Kaido no llegó a ser un pirata tan importante hasta que Roger fuese ejecutado, y en ese momento él, Big Mom, Barba Blanca y Shanks serían reconocidos como los emperadores del mar y los más cercanos a encontrar el gran tesoro One Piece. Más adelante, concretamente 28 años antes de la línea temporal, nació Yamato. No sabemos quién es la mujer con la que estuvo con él, pero lo que sí sabemos es que se hizo con el poder de una fruta del diablo importante para el país de Wano. El problema es que Yamato, por tener hambre, se la comió, frustrando el plan que tenía en un principio su padre, que a día de hoy no sabemos. Tras esto, Yamato intentó matar a su padre muchas veces, pero debido a la diferencia de fuerza siempre era derrotada y apaleada por Kaido. Pero lo interesante es que Kaido se dio cuenta de que su hija tenía Haki del Conquistador y pensó que tenía potencial para el futuro. Sin embargo, no aceptaba que se llamase a sí misma Oden y que tuviese la misma ideología que ese hombre, así que decidió encerrarla junto a otros samuráis en una caverna de Onigashima con el fin de que reflexionara o en caso contrario que fuese asesinada por los samuráis. Y a ver, no lo dije, pero Kaido ya había conquistado el país de Wano, y no lo dije porque en ningún momento se nos dice la fecha ni año de cuando sucedió, aunque fue al menos hace unos 25 años, y en esa isla consiguió un Road Poneglyph y comenzó su conquista en todo el país con la ayuda de Orochi. 25 años Kaido inició su lucha contra Oden, quien quería recuperar su país no solo por él, sino por su familia, pero lastimosamente ganó Kaido, pero no lo derrotó al completo, ya que le propuso un trato junto con Orochi y él aceptó por el bien de su familia y sus vasallos. Después de 23 años concretamente vino Gecko Moria al país y atacó a los piratas bestias. Kaido aniquiló por completo esa banda, dejando a Moria traumatizado por este hecho y se fue de la isla robando el cadáver de Ryuma. Avanzando unos años, más concretamente 20 años antes del tiempo actual, Oden decidió volver a atacar, esta vez con todo. En un principio, el trato que os comenté antes era que Kaido amenazó con destruir a todo el mundo si no se rendían, ya que tenían ventaja en poder y soldados, pero en verdad todo era mentira. Oden tenía la ventaja en ese punto, pero él se lo creyó. La cosa es que esta vez cuando atacaron con todo, la ventaja la tenía Kaido y Orochi, porque ya finalmente consiguieron poder suficiente para enfrentar a quien sea. Kaido aprovechó este momento para burlarse de Oden y lo comparó con Roger y Barba Blanca, de que todos eran unos tontos. Tras ello, Oden y sus vasallos se lanzaron a por el ejército de Kaido, comenzando la batalla. Kaido atacó al samurái con su Bolobriz, pero este lo logró resistir, y acto seguido Oden lo ataca con su Togen Totsuka, hiriéndolo en el abdomen y causándole su característica cicatriz, provocando que se caiga al suelo, y esto impresionó a sus subordinados. No obstante, antes de que Oden pudiera darle el golpe de gracia, Kurozumi Igarashi le engañó, haciéndose pasar por su hijo Momonosuke, con su fruta Mane Mane no Mi, la que actualmente es poseedor Mr. 2 Bon Clay, y dándole tiempo a Kaido para recuperarse y asestarle a Oden un golpe con su Kanabo, dejándolo gravemente herido y fuera de juego. A pesar de aprovechar esta oportunidad, Kaido no vio aceptable el engaño de Igarashi, por lo que mandó que mataran a la anciana antes de la ejecución de Oden, dando a entender que tenía cierto honor aún así. Después de ello, Kaido ordenó que Oden y sus seguidores fuesen sentenciados a morir hervidos en aceite, pero cedió la petición de Oden diciendo que si lograban sobrevivir una hora dentro del caldero, serían perdonados, por lo que Oden fue capaz de sobrevivir a la tortura, aunque con la trampa del aumento de temperatura por parte de Orochi. Kaido se sorprendió por este hecho y decidió ejecutarlo personalmente, con un disparo en la cabeza, no sin antes disculparse con Oden por la intromisión de Igarashi en su combate, diciéndole además de que ya la había matado por tal ofensa en su batalla. Oden al escuchar esto se lo agradeció y murió con una sonrisa. Y bien, después de que Orochi, que en ese momento era el shogun del país de Wano, vio que Oden ya fue eliminado, se traumó de por vida por sus últimas palabras, aunque bueno, eso no tiene que ver con la historia de Kaido, porque este último lo que hizo fue atacar el castillo de Oden para eliminar el resto de su familia. Entonces, al llegar y apartar a Toki de su camino, agarró a Momonosuke al borde del palacio y lo miró, diciéndole que su padre fue un señor estúpido, y al ver que Momo lloraba ante la situación, Kaido se decepcionó de él y lo abandonó en el lugar, para que muriera, y posteriormente se enfrentó a Ashura y Denjiro, pero no sirvió de nada. Tiempo después, Kaido acogió a Ulti y a Page One, ya que su padre, un antiguo Shichibukai, murió después de que lo derrotara Ace. Esto tampoco sale en el manga, nos lo contaron en un SBS, pero el caso es que el padre de estos dos se llamaba Hanafuda, y era quien le traía las frutas tipo prehistóricas a Kaido. Curiosamente, Ulti, al igual que Yamato, también consiguió robarle dos frutas del diablo, que ella y su hermano acabarían consumiendo.
Hace 10 años, los pocos sobrevivientes de la familia Kozuki se reunieron para organizar una rebelión masiva antes del regreso de los vasallos de Oden. Kaido intervino personalmente y masacró brutalmente a la mayoría de los rebeldes junto con sus familias. Luego de eso, hace unos 3 o 4 años más o menos, Kaido y sus principales subordinados estaban fuera de Onigashima por una expedición. Cuando Kaido regresó se enfureció, ya que descubrió que su estatua de dragón había sido destruida y esto fue obra de Ace y nos lo contó Yamato cuando se lo dijo a Luffy. Más adelante, Kaido comenzó a colaborar con Don Quijote do Flamingo y el científico Caesar Clown para crear un ejército de consumidores de frutas del diablo tipo Zoan con todo el tema de las Smiles. Meses después, antes de que los Mugiwaras empezaran su time skip de 2 años, es decir, justo cuando se habían separado, Kaido y Orochi estaban bebiendo y se enteraron de la llegada de los vasallos de Oden a ese tiempo debido a la fruta Toki Toki no Mi. Orochi tuvo algo de miedo al escuchar la información, pero Kaido dijo que se calmase, que quería preguntarles algo a ellos, por lo que los quería vivos, así que no debía de hacerles nada. Más adelante, cuando Barba Blanca intentó salvar a Ace de su ejecución en Marineford, Kaido trató de atacarlo yendo también él mismo a Marineford. Sin embargo, Shanks interceptó a Kaido antes de siquiera llegar a Barba Blanca. Aquí os aviso que se desconoce totalmente cómo terminó su encuentro. Lo digo porque hay gente que piensa que Shanks derrotó a Kaido en este momento, pero la verdad es que nunca se supo nada. Eso sí, Shanks llegó ileso en Marineford para poner fin a la guerra. Ahora sí, tras los 2 años del time skip e incluso semanas después del reencuentro de los Mugiwaras, justo después de la derrota de Doflamingo por parte de Luffy y Law, vemos a Kaido muy enfadado al enterarse de que ha perdido su suministro de SAT. Y mientras los piratas de Urouch estaban en una isla del cielo en el Nuevo Mundo, Kaido intentó matarse, tirándose desde allí hacia el Mar Azul, mientras Urouch rezaba por él. Entonces, el emperador cayó en la isla en donde se encontraba la base de la alianza de los piratas de Kid, los piratas On Air y los piratas de Hawkins, que ellos no sabían qué estaba pasando, y al levantarse y salir del agujero que había formado al caer, expresó su envidia hacia Barba Blanca, ya que él encontró un lugar para morir. Tras esto, empezó a maldecir a Doflamingo y a amenazar con que iba a empezar la gran guerra jamás vista en los últimos siglos. Además, Kaido, al ver que tenía piratas alrededor suyo, les ofreció jurarle lealtad, cosa que no aceptaron Kitty Killer o morir. Evidentemente, estos dos le atacaron ya que no querían servirle, pero no funcionó y colapsaron ante el poder de un Yonkou. Más adelante, Kaido fue informado por Scratchman Appu de que las comunicaciones con Jack se habían cortado. Al enterarse de que Jack había sido derrotado, empezó a beber sake y a llorar por la derrota de su subordinado y de Joker, desatando su ira y maldiciendo a Luffy y a Law, ya que su sueño era tener una banda entera de usuarios de frutas del diablo. A modo de desahogarse, ordenó a sus subordinados colocarse en la cara los carteles de recompensa de Luffy y Law para a continuación golpearles con su enorme kanabo, y acto seguido proclama que el juego de piratas ha terminado para los dos líderes de la alianza, es decir, Luffy y Law, y que también pronto terminarán de la misma manera que Kid, o sea, derrotados y sometidos ante su poder. Posteriormente, y después del caos que desató Luffy en Totoland, territorio de Big Mom, Kaido, mientras leía el periódico en que se detallaba las hazañas de Luffy, se preguntó qué hacía en el territorio de Big Mom, por lo que después de unos días se pusieron en contacto estos dos emperadores, y Big Mom le advirtió de que Luffy era su presa y que debía dejar que fuera ella quien acabase con él, ya que le debía un favor. Por su parte, Kaido le advirtió de que da igual lo que dijese, que si se atrevía a ir a Wano, como lo que estaba haciendo Luffy en ese momento, acabaría con ella y con Luffy sin importarle nada más. Ahora sí, finalmente llegamos al arco donde todo empieza y todo termina al mismo tiempo, el arco del país de Wano, uno de los arcos más densos de la obra. Aquí, como dije en la introducción, voy a resumir muy brevemente los enfrentamientos que tuvo Kaido, ya que en un futuro no muy lejano os traeré en este canal llamado Gear 6 los combates respectivos de cada personaje, no solamente la de Kaido contra Luffy, sino la de Big Mom contra Law y Kid. Así que dicho esto, seguimos con la historia de Kaido. Un día cualquiera, cuando ya los Mugiwaras se habían infiltrado en Wano, Kaido se emborrachó sin saber que ese día iba a conocer a Luffy, por lo que voló hacia Kuri, y en el camino se encontró a Speed y a Tama, y como había escuchado de sus subordinados, Speed les había traicionado por lo que les atacó a los dos. Luego fue al pueblo de Okobore para hablar con Jack, ya que se enteró allí de que Luffy estaba en ese lugar, y le dijo que le trajese a él y a Law también. Después de eso siguió volando y reconoció a Shuradoji, que en ese momento se llamaba Sutenmaru, y le propuso de ser su subordinado, pero
antes de que pasase algo más, llegó Hawkins y le dijo a Kaido que Luffy y Law se escondían en las ruinas del castillo de Oden, así que Kaido fue para allí para atacar con una bola de fuego y destruir todo el sitio. Sin embargo, después de hacer eso, antes de que se diera cuenta, Luffy desde el cielo le pega un puñetazo con su Gear Third para tumbarlo al suelo. Kaido evidentemente cae en el suelo y aquí empieza el primer round del combate de Luffy vs Kaido. Ante la situación, Luffy lo llama diciéndole quién es, a lo que Kaido lo vuelve a atacar, pero Luffy lo esquiva y usa el Gomu Gomu no Elephant Gatling y le da de lleno, y al terminar el ataque Kaido vuelve a su forma humana. Luffy activa el Gear 4 Boundman para seguir golpeándolo repetidas veces, pero no sirvió de nada, ya que Kaido no le afectaba lo más mínimo, y después de ello Kaido se pone en posición de pegar y le da un único ataque con su Raimei Hake, one-shoteándolo al instante y dejando a Luffy inconsciente de forma epiquísima. Y bueno, aquí termina el primer round, con un Luffy inconsciente, pero aún estándolo, Kaido notó que le estaba observando. Luego de eso ordenó a sus hombres que lo metieran en prisión, para romper su espíritu y convertirlo en un poderoso subordinado. Mientras se alejaba, Kaido se da cuenta de que Luffy poseía Haki del Conquistador cuando este último eliminó instintivamente a algunos de sus hombres cuando se acercaron. Aquí él dice que hay demasiados conquistadores al igual que Kid, dando a entender y confirmándonos que Kid tenía Conquistador, aunque nunca lo haya usado. Todo termina con un Kaido decidido a hacerse cargo de Law más tarde, ya que se le pasó la borrachera y quería volverse a emborrachar. Después de unos días le informaron que Charlotte Linlin estaba yendo hacia el país de Wano, con casi toda su tripulación, a lo que decidió ordenar a sus subordinados que se hicieran cargo de detenerla, diciendo que si llegasen a embarcar al país ocurriría una guerra total. Entonces King fue a atacar el barco justo en la cascada y lo tumbó con facilidad para que naufragaran. Kaido se alivió al ver que estaba controlado la situación por esa parte. Mientras tanto contactó con Queen para decirle que Kumurasaki había muerto, y él se lamentó por ello. Después se ve a Kaido viendo la retransmisión de cómo ejecutaban a Shimotsuki Yasuye por su traición, pero Big Mom llegó al país y después de los sucesos de Udon terminó en Onigashima enfrente de Kaido, a lo que este último ordenó que la liberaran, y al hacerlo empezó a pelear contra ella, ya que él le dijo que la iba a matar si venía. Este combate duró toda la noche, pero por alguna razón no fue a más, y vemos cómo Big Mom estaba bebiendo y hablando con Apu sobre el Festival del Fuego y anunciando a todos los piratas bestias sobre la alianza que iban a tener ellos y los piratas de Big Mom. Ahora sí, llegando al último día, el día del Festival del Fuego, Kaido se encontraba en Onigashima bebiendo en el banquete y preguntando sobre el paradero de su hija. Tras ello decidió reunir a los Tobiropo, un grupo de piratas bajo su mandado, para presentárselo a Big Mom, pero como ella tardaba en llegar, les dijo a los Tobiropo que quien encontrase a su hija le recompensaría con la oportunidad de enfrentar a uno de sus comandantes para ascender a ese rango si los derrotaban. Kaido siguió disfrutando de la fiesta junto a Orochi, además Black Maria decidió quedarse con él, en vez de sumarse a la búsqueda de su hija, pero fueron interrumpidos por Kanjuro, que llegó con Momonosuke, y Kaido les dijo a sus hombres que se fueran y no la atacaran, ya que Kanjuro era aliado suyo, y cuando le dieron a Momo, Kaido siguió decepcionado por él. Además se enteró de la invasión que iban a hacer los Kozuki, y cómo había sido fracasado, y también supo de que Luffy, Zoro, Kid y Killer estaban en la isla, ya que eran los supernovas de la peor generación. De Law no sabía nada, ya que él sí que se supo esconder después de lo de Kuri, y no mostrar su presencia en el lugar. Más tarde lo vemos en el escenario principal para anunciar el proyecto Nueva Onigashima. Allí cuenta que su plan es encontrar las armas ancestrales y el One Piece, además de transformar todo el país de Wano. Orochi se opuso a esta idea y Kaido lo decapitó sin compasión, y tras ello explicó que quería trasladar la base a la capital de las flores y convertir todo Wano en una nación pirata sin ley, algo similar a lo que conocemos hoy en día como Hachinosu, y que Yamato iba a ser el nuevo shogun. Además, como última cosa, le dijo a los subordinados de Orochi que tenían dos opciones: unirse a sus planes o morir, y a Momo perdonarle su vida si decía que no era hijo de Oden. Obviamente Momo se negó, y Kaido se sorprendió al ver las agallas que tenía ahora, pero justo en ese momento los Vainas Rojas llegaron y atacaron a Kaido. Tras el ataque, Kaido recordó a Oden, ya que el ataque era similar al suyo, y se traumatizó y gritó de dolor, pero se recompuso rápido y habló con los Vainas Rojas para desanimarlos, diciendo que los piratas lo iban a traicionar. Pero Kinemon dijo que no, que Luffy era diferente, y justo en ese instante Kaido escucha a Luffy su declaración de la guerra y se transforma en dragón para volar al tejado, llevándose consigo a los Vainas. Al llegar se quedó frente a estos y a los Minks y vio como también se transformaron en modo Sulong por la luna llena y que estaban a punto de derrotar a Jack, a lo que Kaido impidió a que eso sucediera. Asimismo empezó a pelear contra los Vainas lanzándoles un Bolo Breath, pero Kinemon lo cortó y volvió a dañarlo. Seguidamente les atacó con un rayo y ellos lo esquivaron, y cada uno empezó a golpear al emperador por turnos. En este punto Kaido estaba totalmente confundido al ver cómo podían hacerle daño. Después Raizo redirigió el Bolo Breath para reenviarlo de nuevo hacia él.
y Asura y Kinemon, Denjiro e Inuarashi replicaron el estilo dos espadas de Oden para golpearle justo en la misma cicatriz que Oden le dejó a Kaido. Este último empezó a recordar todo el tema de Oden gracias al ataque de los vainas, pero les dijo que aún así no tenían la fuerza de él. Seguidamente respondió con otro ataque afilado que cortó el brazo izquierdo de Kiku, a lo que Kinemon fue rápidamente con ella para cauterizar la herida. Kaido volvió a su forma humana elogiando la determinación tan grande que tenían los samuráis, pero la batalla continuaba y Kaido finalmente empezó a ganar ventaja y los aniquiló por completo a todos, a lo que procedió mover todo Onigashima con su fruta para que flotara y de este modo iniciar su plan de la nueva Onigashima. Después de unos instantes llega Big Mom al tejado y empieza a hablar con él, recordándole que tiene una deuda de por vida por haberle dado la fruta que tiene actualmente, la Uo no Mi modelo Seiru, después de la disolución de la banda de los Rocks en God Valley. Más tarde finalmente llegan Law, Kid, Killer, Zoro y Luffy en el tejado, y después de que Luffy hablase con Kinemon al borde de la muerte y Law transportara a los vainas a un lugar seguro, Kaido intentó atacar a Luffy, pero este lo esquiva rápidamente y contraataca con un Gomu Gomu no Red Rock, que hizo que sangrase Kaido y sorprendiendo a todo el mundo. Y aquí empieza la pelea de Luffy y los supernovas de la peor generación contra los emperadores, y como dije voy a saltármelo para traerlo en otro vídeo. Eso sí, voy a contar varias cosas importantes para la historia de Kaido, como por ejemplo en una de las tantas derrotas que tuvo Luffy antes de acabar con él, Kaido menciona que Luffy era otro intento de Joy Boy fallido, y esto en mi opinión es importante remarcarlo. También vemos que después de toda la pelea, Kaido al ya no estar peleando con Luffy se encontró a Momo para matarlo, pero Kinemon lo salvó ganando algo de tiempo. Pero lo más importante es que aquí llega Yamato y se enfrenta a su padre. Esto sí que os lo voy a resumir, a lo que Kaido se transformó de nuevo en su forma dragón y regresó al tejado. Allí se burló de Yamato por intentar rebelarse contra él, insistiendo en que debería rendirse y convertirse en el Shogun de Wano, como había planeado desde un principio. Yamato rechazó las intenciones de Kaido una vez más y declaró lealtad a Luffy, afirmando que este último sería el que le ganaría y lo expulsaría de Wano. Tras ello, Kaido se transformó en su forma bestia humana y se enfrentó a Yamato. En ese instante su padre comenzó a destacar lo útil que será Yamato para su futuro arsenal, pero Yamato aún así no le escucha y le ataca en su forma híbrida. Kaido reveló que pasó por grandes problemas para obtener su fruta del diablo y que nunca tuvo la intención de que se la comiera. Entonces ambos empezaron a pelear en sus formas híbridas. Kaido siguió recalcando aún más lo increíblemente valiosa que era su fruta, la fruta Inu Inu no Mi modelo Okuchi no Makami, y que era una pena dejar que un aspirante de Oden se la comiera. Mientras intercambiaba más golpes afirmó que esa fruta del diablo era la deidad guardiana de Wano, por lo que Yamato tendría que proteger Wano para él, y como ella rechazó la idea, Kaido indicó que aunque Orochi era el tirano de Wano y una persona débil, él tenía las capacidades de someter toda una nación, dándole algo de crédito a Orochi por su forma de ser. Pero bueno, el caso es que como Kaido vio que Yamato rechazó la idea y que iba a ayudar a los samuráis a liberar Wano, decidió atacar a su hija con su Bolobriz, que chocó contra el aliento helado de Yamato, creando un remolino entre ellos. Después de luchar durante un tiempo, Kaido se cansó y atacó con todo a su hija, con poderosos golpes voladores, y confirmó que estaba atacándola con la intención de matarla, y dijo que como ella llevaba la pesada carga de llamarse Oden, debía estar preparada para una guerra total y no solo para una disputa familiar. Yamato dice que se la suda por completo, ya que le robó la libertad tanto a ella como a Wano, y declaró que no había respuestas fáciles en este mundo. Entonces ambos se atacaron con un Raimei Hake, creando un choque de haki del conquistador avanzado. Este ataque Yamato lo pudo evitar, ya que dejó un señuelo de hielo con su apariencia en su lugar, haciendo que Kaido se sorprendiera y bajase la guardia, momento que aprovechó Yamato para darle un potente golpe descendiente llamado Himorigiri. Kaido se recuperó rápidamente y la pelea continuó, dando inicio a un intercambio de golpes, durante el que Kaido siguió hablando con Yamato diciéndole que ella es su hija y que sin importar lo que hiciese jamás podría huir de su linaje, además de afirmarle que siempre ha estado sola y que ninguno de los samuráis junto con los que lucha y luchó en el pasado han sido amigos suyos, ya que según él esas amistades se forjaron en base al miedo que los samuráis le tenían, ya que al ser hija de un Oni no puede llevarse bien con ningún ser humano. Y bueno, os aviso que todo el tema de los Onis al final no se ha profundizado en la historia, o al menos no en este arco. Se especula mucho que nos darán detalles en Elbaf, pero por ahora es solo una especulación. Tras la conversación que tuvieron padre e hija, ambos volvieron a su forma normal y Yamato imbuyó su Kanabo en Conquistador para atacar a Kaido con su ataque Shinsoku, pero justo en ese momento Luffy y Momonosuke en su forma dragón gigante llegaron al techo de la cúpula del cráneo. Luffy activó su Snake Man para atacar a Kaido con su Gomu Gomu no Jet Culverin, y en ese instante Kaido, después de recibir estos dos golpes potentes, vio la nueva apariencia de Momo, pero no le reconoció y decidió volver en su forma completa para poder enfrentarlo en condiciones. Tras ello, un breve combate sucedió entre
él, Luffy y Momonosuke, siendo que este último le mordió y creando con Luffy un choque de haki del conquistador al punto de que rompió el cielo, a lo que Yamato y Momo decidieron irse juntos a frenar la isla de que cayera en la capital de las flores, y Luffy quedó de nuevo solo combatiendo contra Kaido, pero vamos a avanzar mucho más ya que nos saltamos todo este round de nuevo contra Luffy. Después de pelear un rato largo, Kaido notó que la presencia de Big Mom se iba desvaneciendo, dándose cuenta de que la derrotaron. Esto provocó que se enfureciera y tras recordar su primer encuentro con ella, se pusiera a llorar. Esto no le importó en lo absoluto a Luffy, quien transformado en su forma Snake Man comenzó a atacarle a inmensa velocidad, afirmando que sería su última transformación hasta terminar con todo. Al principio, Kaido se vio superado por los ataques, por lo que decidió esquivarlos gracias a su haki de observación, pero llegando al final de su combate, ambos se prepararon para un último ataque, pero la técnica de Luffy fue interrumpida por un miembro del CP0. Extrañado por su presencia, Kaido recordó su interrupción contra Kozuki Oden, acabando el combate de la misma forma que contra el samurái. Debido a ello, Kaido estuvo totalmente devastado, ya que el trauma de no terminar una buena pelea le perseguía, puesto que desde siempre quiso enfrentarse a alguien poderoso que pudiese llevarle al máximo nivel de sus capacidades. Entonces, en respuesta a lo sucedido, Kaido atacó brutalmente a la gente del CP0, antes de regresar al interior del castillo en su forma de dragón, en donde declaró que Luffy estaba muerto y exigió a Momonosuke que se rinda ante él, y al mismo tiempo dijo que acepta luchar contra cualquiera que aún desee desafiarlo. Además, también les dijo a los samuráis que su insurrección contra él provocó su ira, y que el precio de su fracaso sería la pérdida de su libertad y esperanza, y que no dejaría de luchar hasta que Momonosuke se presente ante él. Sin embargo, luego de decir eso, pronto escuchó lo que parecía ser los tambores de la liberación, antes de ser agarrado por una enorme mano y arrastrado tontamente de vuelta a la parte superior del techo por Luffy, que finalmente había despertado su fruta del diablo. Luffy procedió a balancear a Kaido antes de golpearlo contra el suelo, y luego lo soltó, y Kaido le confesó lo contento que estaba de que Luffy sobreviviese, y antes de que se diese cuenta Luffy le lanzó un Bolo Breath. Sin embargo, para su sorpresa, Luffy se lo devolvió, y el ataque le impactó a él. Aquí Kaido no entendía nada, pero se recuperó del golpe y se disculpó con Luffy por permitir que el CP0 interfiriera en su duelo, pero Luffy le dijo que no importaba nada y que continuasen la pelea, pero evidentemente nosotros nos lo saltamos y nos vamos directo al último ataque, donde vemos a Luffy con un puño gigantesco y Kaido imbuido totalmente en un fuego o más bien en un magma, y le cuenta a Luffy que Oden murió quemado y que desde entonces el pueblo de Wano se aferró desesperadamente a la esperanza de que su salvador, entre comillas, llegaría. También le dijo que su puño nunca le golpearía porque su fuego lo vaporizaría, y se enfrentó al Gomu Gomu no Bajrangan de Luffy con su Shoryuka en hake. Mientras seguían preparando sus ataques, Kaido elogió a Luffy por haber llegado tan lejos, pero que no podía cambiar el mundo. Sin embargo, le preguntó qué tipo de mundo quería crear Luffy, y este le contestó que quería hacer un mundo en el que sus amigos pudieran comer todo lo que quisieran, y a partir de aquí colisionan los dos descomunales ataques, escuchándose por todo Wano, pero finalmente Luffy gana en poder en ese momento y le pega tan fuerte que atraviesa el ataque de Kaido y lo envía al suelo frente a la capital de las flores, quedando completamente KO. Después de ello, Kaido siguió cayendo mientras volvía en su forma humana, hasta llegar a una cámara magmática junto con Big Mom, y a causa del ataque el lugar explotó en una gran erupción de lava, pareciendo que este es su fin, ya que se desconoce totalmente si sobrevivió o por lo contrario realmente murió, siendo esto lo último que sabemos a día de hoy sobre Kaido, la criatura más poderosa. Y bueno, amigos y amigas, con esto terminamos aquí con la historia de uno de los Yonkous, Kaido de las bestias. Como ya dije en otros vídeos, para mí Kaido no puede volver, debe de estar muerto sí o sí, ya que su mera existencia causaría un caos en las escalas de poder, ya que no es alguien a quien puedes retener o encerrar y mucho menos dominarlo. Si siguiese vivo nadie podría detenerlo, y por eso pienso que sería un gravísimo error por parte de Oda traerlo a la vida. Eso sí, también pienso que falta mucho por saber de él, y que todo eso lo conoceremos por parte de o en Elbaf o en otro arco, ya que falta saber sobre su raza, sobre su esposa o mínimamente la mujer con la que tuvo a Yamato y la relación que tiene con Rox. Así que bueno, si al final hay mucha información nueva de él, me tocará actualizar el vídeo, pero hasta entonces, como dije, aquí está toda su historia y espero que os haya gustado. Poco más mi gente, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!